lo que hermana Raquel, que recibe este premio, pero yo quiero felicitarla por lo que la hermana Raquel es en la iglesia y para la iglesia de Paraguay. Y yo creo que ella es expresión de lo que es la iglesia paraguaya. En la hermana Raquel yo veo como nuncio apostólico, ¿verdad? Veo a tantas mujeres y también a tantos hombres, varones, que día a día pasan codo a codo con la vida de la gente, tratando de vivir lo que vive la gente, las situaciones más difíciles también, de las cuales nos ha hablado la hermana Raquel. Y este premio yo lo considero como el reconocer lo que la hermana Raquel y con la hermana Raquel toda la iglesia paraguaya vive en este país y actúa en este país. Cierto, me dice que el nuncio representa al Papa Francisco en el país. Yo creo que toda esta iglesia paraguaya y la hermana Raquel de forma destacada representan a todo lo que Papa Francisco está enseñando a la Iglesia Universal, a la Iglesia del mundo entero. Entonces, la vida de la hermana Raquel, de las hermanas, de las consagradas, de los sacerdotes, de los misioneros, de los voluntarios que trabajan día a día con nuestra gente, con la gente de este pueblo, dicen lo que es la Iglesia que sueña Papa Francisco. Yo pensando a la imagen de la antorcha, ¿verdad? La antorcha da luz cuando hay oscuridad. Nosotros nos damos cuenta de la importancia de la luz justamente cuando tenemos la oscuridad alrededor, cuando tenemos mucha luz, hay sol. ¿Quién piensa en la oscuridad? ¿Quién piensa en los problemas de la oscuridad? Pero cuando cae la oscuridad, cuando es noche, ahí sí sentimos toda la importancia de tener una antorcha, porque con la oscuridad uno no encuentra el camino, en la oscuridad uno no tiene el norte, en la oscuridad uno puede tropezarse, es peligrosa la oscuridad. Entonces esa antorcha que alumbra la oscuridad, esa antorcha que da posibilidad a tantas personas, sobre todo a los más necesitados, pienso en este país a los indígenas, pienso a los campesinos, pienso a la gente que no tiene trabajo, pienso a la gente a la cual le han quitado un trabajo digno y honesto. Pienso a todos los que necesitan de esa antorcha para encontrar el norte. Verdaderamente esa luz de la cual el mundo hoy necesita y de la cual Paraguay necesita hoy en día es la luz que nosotros reconocemos en Jesucristo. Animar las instituciones, ayudar a los gobiernos que se turnan, digamos, en el gobierno actual también, a reconocer cuáles son las prioridades. Eso es importante y eso es un rol que la iglesia, un papel que la iglesia, por lo que pudo aprender estando acá en este país, que la iglesia está jugando. Ayudar a nuestros gobernantes, a las instituciones públicas, a reconocer las prioridades verdaderas, por las cuales y gracias a las cuales la gente, todo el pueblo paraguayo puede vivir mejor. Entonces, este agradecimiento se hace como se refleja en la hermana Raquel para agradecer a todas las mujeres y los varones que trabajan por el bien de este pueblo. Ahí viene también el servicio que la Radio Libre y la Fundación Libre desempeñan desde hace 27 años, una radio joven todavía, y justamente hoy celebramos en este día de primavera la juventud, ¿verdad? Y queremos un país que sea joven, no solamente anagráficamente, queremos un país que sea joven porque es un país que quiere seguir viviendo la esperanza. Porque eso tienen los jóvenes, ¿verdad? Porque tienen toda la vida adelante, entonces tienen todas las razones para esperar, para vivir en esa esperanza y no desilusionarse. Así queremos pensar a Paraguay, un país joven porque tiene la capacidad de seguir esperando.
amando y creyendo. Y muchas gracias.